Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos apoyando, gracias Señor eh, por esos corazones que están escuchando, Padre mío, tu palabra. Eh, un saludo a las iglesias bueno, las de Estados Unidos acá, que algunas nos escuchan, en México, en Corea del Sur y en El Salvador, por supuesto. Gracias a todos los hermanos que están pendientes de esta serie. Y vamos a seguir ahora pues con una carta más, la carta a la iglesia de Sardis, que es una carta muy interesante, muy bonita y que espero pues que les guste porque es conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo le pidió a Juan que escribiese. Así es que ahí no hay tales de salirse de ninguna forma. Y vamos a explicar el por qué sucedieron todas esas cosas y por qué el Señor pues les reclama lo que, lo que les está diciendo, ¿no? O sea, hay ocasiones en las cuales nosotros aflojamos, eh, y ya no seguimos con el mismo entusiasmo del principio. Pues, pero no me quiero anticipar, quiero que vayamos poco a poco llegando a ese punto para que podamos no solamente meditar pues en eso, sino pues comprender lo que sucede cuando nosotros aflojamos, cuando nosotros no seguimos creciendo. Así es que vamos a ver eso, a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Bueno, vamos a leer nada más el versículo 1 y el número 2. Luego después, durante el transcurso del sermón, vamos a seguir leyendo los demás versículos. Pero dice el Señor en su palabra en la carta a la iglesia de Sardis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículos del 1 al 2. Dice el Señor en su palabra: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, que tiene el que tiene, dice, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, dice, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas, dice, que están para morir, porque he, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra y por la claridad, Señor, con que escribes. Gracias, Padre mío, porque nos lleva, Señor, a meditar y a poder ver también qué estamos haciendo nosotros para agradecerte, Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder corresponder en poco a lo que tú nos has dado? Te pido, Padre mío, que en todo momento tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos redarguya, el que nos lleve, Señor, a meditar en eso y a poder corregir, Señor. Padre, que todos los que estén escuchando, Señor, este sermón también puedan meditar un poco y que la bendición, Señor, que está, Señor, en Apocalipsis 1:3, sea también derramada sobre todos ellos. Todo esto te lo pido, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, Sardis. La palabra Sardis significa los que escapan, dice. O renovación.
renovación. Hay que recordar que todas las ciudades tenían pues un significado, un nombre, un algo que querían decir, ¿no? Así es que esta significaba los que escaparon, los que escapan, dice, los que escapan, o renovación. Sardis era la capital del reino de Lidia, un reino que estaba en ese entonces y estaba ubicada a unos 80 kilómetros al noroeste de Esmirna. Ya hablamos de Esmirna pues hace varios domingos. Y aquí, en ese tiempo, es bien importante lo que sucedió. En ese tiempo, dice acá, en Sardis, se inventaron pues el negocio a través de las monedas. En ese tiempo se inventaron, dice, las monedas y se usaron como dinero por primera vez en la historia. Eso fue en el año 620 antes de Cristo. Entonces tiene su importancia pues el lugar y me imagino pues que una de las más grandes importancias era pues el hecho ese de que ahí fue donde se comenzó eh, la negociación ya con monedas. Pero también tenían pues tenían también su idolatría, ¿verdad? Y aquí viene la parte de la idolatría. El gran templo de Cibeles, dice, la antigua diosa madre, ¿verdad? Que de Asia Menor. A veces comparada, dice, con Artemisa o Diana, ¿no? Y cuyo culto era similar al de Diana. Constituye una ruina monumental allí en esa zona. Vemos como la idolatría pues tenía un gran peso, un gran apoyo, un tremendo apoyo pues de parte de los gobernantes, de parte de todos los que estaban en posiciones para impulsar todas esas cosas. La idolatría pues, imagínense esta Cibeles, considerada la diosa madre, dice, de Asia. Imagínense la importancia que le estaban dando. Así es que comparada con Artemisa o Diana, que era la que impulsaban pues los romanos. Artemisa era la diosa griega. Pero, sin embargo, o sea, la importancia es esencial que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque la idolatría estaba en su punto, estaba en un tremendo auge, ¿verdad? Así es que, pues, eh, unos de... Imagínense que el templo de esta Diana, perdón, de esta Cibeles, medía unos 100 metros por 50. Enorme. Era una cuadra. Eran 100 metros por 50 de ancho. Imagínense el tamaño del templo, la importancia que tenía. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a España, a Madrid, ahí hay una plaza que se llama la Plaza Cibeles. Imagínense la importancia que tenía esta diosa, ¿verdad? Para todos los que conocían, pues, eh, ese nombre, ese nombre. Pero bueno, y el Señor dice, se identifica en la carta. Fíjense cómo se identifica en la carta. Y dice, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es muy hermoso el hecho de que él se identifique inmediatamente después de la dedicatoria. O sea, dice, a la carta, escribe la carta a la iglesia de tal y tras se identifica.
Eso lo legitimiza, eso lo hace mucho más importante el hecho de eso. La plenitud, dice, de Dios, el poder del Espíritu Santo que controla pues las iglesias y sus mensajeros. Entonces, eso está queriendo decir con eso, ¿no? El que tiene el espíritu de las 7 iglesias, dice. Entonces, mire qué bonito, es importante. El que tiene el espíritu de las 7 iglesias, ¿verdad? Y las 7 estrellas. Bueno, definitivamente, pues, Sardis era una iglesia de profesión, pero sin vida. Sardis ya estaba muerta. Entonces, no, ¿por qué? Vea? Porque los miembros de la iglesia no habían avanzado, no habían hecho nada más. Era como las iglesias aquellas en las cuales, sí, vea, hoy es domingo, tenemos que ir a la iglesia, va, pues, pero no llevan el entusiasmo, no llevan el gozo aquel de estar en la presencia del Señor, sino que simple y sencillamente se quedan con eso. ¿Mm? Sí, vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso se vuelve una religión, no es una adoración a Dios, se vuelve una religión, algo que usted hace por costumbre, por hábito, pero no hace pues porque le sale del corazón, sino que simple y sencillamente lo hace por religión. Había un muchacho que estaba llegando a la iglesia y estaba llegando con shorts, con pantalones cortos. Y entonces un día el pastor lo llama y le dice, mire, le dice, ya ha venido usted bastante tiempo, le dice acá, ya es tiempo de que usted vaya cambiando su vestimenta. Póngase algo más, más listo como para adorar al Señor, para lo que viene y todo. ¿Sabe qué hagamos? Le dice. Pregúntele a Dios, le dice, cómo tiene que venir a la iglesia. Bueno, y entonces pasó. Ah, el siguiente domingo llegó otra vez con pantalones cortos. Y entonces le dice, bueno, le dice, y que no le pedí que le preguntara al Señor, le dice, cómo tenía que venir. No, le dice, ¿cómo no? Si lo hice, le dice, le pregunté, le dice, me puse en oración, le dice, así como usted me dijo, me puse en oración y le pregunté al Señor cómo quería que viniera. Ajá, le dijo, ¿y qué le contestó? No, me dijo que nunca había estado aquí, le dijo. Bueno, entonces Sardi era una iglesia de profesión que no tenía vida, ¿no? No tenía vida, estaba muerta y los únicos que no sabían que estaban muertos eran los que asistían ahí a la iglesia. No, pues no rebosaba de la vida espiritual, ¿verdad? Y no se deleitaba, ¿verdad? Con aquellas cosas que Dios hace en nuestras vidas, las cosas aquellas sobrenaturales, ¿verdad? Que la ciencia no puede explicar, ¿verdad? Pero solamente le dicen a uno, bueno, fue un milagro, fue un milagro, fue un milagro. Así es que tenía reputación, tenía reputación como asamblea cristiana, pero en su mayoría participaban en la rutina formal y fría. O sea, mire, se vuelve aquello de que llegan nada más porque es domingo. Y a la hora antes de que termine el servicio, ya están viendo el reloj porque ya tienen planes para lo que viene. Entonces, no existe el gozo aquel de estar en las cosas de Dios. No existe el gozo aquel de gozarse de la palabra del Señor, ni mucho menos pues de recibirla con entusiasmo. Así es que esa era Sardis. Esa era Sardis. Un día estaba Satanás vendiendo sus mejores armas. Y entonces, pues tenía las armas, así como el odio, como el rencor, como todas esas cosas.
y a la par tenía el precio. Y entonces había una que era altamente preciada, o sea, estaba bien carísima, carísima, carísima. Y uno de aquellos clientes, ¿no? Que preguntan por todo, le preguntó y le dijo, mire, ¿y esta por qué le dijo es tan cara? Ah, le dijo, es que esta es la mejor arma que tengo. Ah, le dijo, ¿y cómo se llama? Se llama la rutina. La rutina, le dijo, es capaz de matar el amor. Y bueno, y es cierto, nosotros vemos pues cómo la rutina termina con cualquier relación, termina con el amor y el cristiano se vuelve nada más religioso, pero no tiene una emoción interna de estar en la presencia del Señor. Así es que revisemos realmente cuál es nuestra motivación para que podamos ver si estamos en ese grupo o no, ¿verdad? Cuando asiste a la iglesia por costumbre, sin entusiasmo, tiene que revisar eso, ¿no? Porque no tienen frutos, no hay frutos. Entonces es necesario pues que nosotros demos frutos. El Señor nos dice pues que no lo escogimos nosotros, sino que Él nos escogió y nos escogió para que demos frutos permanentes. Entonces, claro, si nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos a poder retribuirle un poco a Él de todo lo que nos ha dado, obrando en la viña, en su viña, obrando en la obra, ¿no? Entonces, si usted no tiene frutos y no gana almas, pues poco tiene, tampoco tiene un buen testimonio, quizás. ¿Por qué? Porque el testimonio que nosotros tenemos es el que nos da la autoridad para poder traer personas a los pies del Señor. Pero si no estamos teniendo un buen testimonio, recibimos tal vez un milagro del Señor, pero no lo hemos catalogado como lo más importante que hemos recibido en nuestra vida, sino que simple y sencillamente lo recibimos y nos quedamos con él. Es como cuando el Señor sanó a 10 leprosos. Los sanó y de los 10 solamente uno regresó. Y le dijo, pues, o sea, le preguntó, ¿y dónde están? Le dijo los otros 9. No sé, le dijo, pero yo sí. Regresé, le dijo, para darle gracias. Entonces, es importante que nosotros mostremos nuestro agradecimiento. ¿Por qué? Porque el agradecimiento refleja, pues, el reconocimiento aquel de lo que se ha recibido y el deseo aquel de hacer algo por la obra, por el Señor. Así es que ya lo vamos a ver, porque esto se lo recuerda a la iglesia de Sardis. Entonces, eh, pues el amor fingido, dice, de este pueblo, eh, pues era bien fuerte. El Señor dice, nos dice allá en, en Isaías 29, 13. Dice, este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. Entonces es importante pues que nosotros veamos si en realidad el comportamiento que nosotros estamos llevando a cabo refleja nuestro agradecimiento y nuestra honra al Señor. Así es que, pero era un estancamiento espiritual que hace retroceder la fe. Si usted se queda estancado, no avanza, no avanza. Fíjense que los pediatras por eso es que pesan y miden a los niños en cada consulta para ver si están realmente creciendo, para ver si están realmente engordando, aumentando peso, conforme a las tablas que ellos tienen.
Y si acaso no está ganando peso o no está ganando altura, entonces comienzan a corregir. ¿Por qué? Porque es necesario pues que estemos siempre creciendo. La misma Biblia nos dice pues que crezcamos en el conocimiento del Señor, que crezcamos en la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que no, no nos estanquemos, no nos estanquemos. Revisemos realmente cómo está nuestra fe todos los días, cómo está nuestra fe. Si acaso pues estamos estables, estamos o si estamos estancados para poder corregir a tiempo. Pero es necesario hacerlo. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, dice. Pues si no velas, vendré, dice, sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Imagínense lo que dice. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Muchos de nosotros creemos que todo lo que nosotros tenemos es porque nosotros lo hemos hecho. No, hay que recordar que todo lo que somos y tenemos, Dios nos lo ha dado. Él es el amo y señor de todo la tierra. Entonces, Él nos dio una profesión, Él nos dio estudios, Él nos dio absolutamente todo y nosotros nos estamos ganando la vida con eso. Pero tenemos que reconocer, pues, que de no haber sido por Él, no hubiésemos tenido absolutamente nada. Sin embargo, pues hay muchos que se guardan la honra y no reconocen. Por eso es que les está recordando, acuérdate de lo que has recibido, dice, y oído. Todo lo que se oye, pues refleja aquello de que el Señor quiere que tengamos un corazón agradecido, un corazón que pueda darle honra y gloria por todo lo que nosotros tenemos. Porque así como nos lo dio, así también lo puede quitar. Sin embargo, no los está quitando, no nos está amenazando. Simple y sencillamente quiere que reconozcamos esos. Y guárdalo, dice, y arrepiéntete. Claro, guárdalo. ¿Por qué? Porque lo que ya tenemos, pues no vale la pena que lo perdamos. Lo que ya tenemos, vale la pena que lo cuidemos. Guárdalo, dice, y arrepiéntete. Pues si no, dice, velas, si no velas. Eso quiere decir que nosotros estemos pendientes de cómo está nuestra relación con Él. Si estamos pues llegando más cerca de Él. Si estamos acercándonos a Él. O si nos estamos alejando de Él. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos bien presente qué tan cerca estamos de Dios. Hay que recordar que el estar cerca es lo que refleja todo aquello que nos pueden oír. Las personas se acercan muchas veces, ¿verdad? Para decirnos cosas en voz baja, pero tienen que estar cerca. No nos pueden decir desde lejos, no podemos leer los labios. Tiene que ser cerca para poder sentir el calor y la presencia del Señor. Así es que es necesario pues que nosotros evaluemos eso, que lo consideremos en todas nuestras actividades, si realmente estamos avanzando o si nos hemos quedado varados, ¿verdad? No, si nos hemos quedado varados. Cuando habla el Señor nos llama pues a un celo. O sea, tenemos que ser celosos, ¿verdad? Reinando dice, y un nuevo esfuerzo, que hagamos esfuerzos. Fíjese que es necesario que nosotros, como le decía,
que evaluemos nuestra relación. Evaluamos nuestra relación con nuestro jefe, evaluamos nuestra relación con nuestros esposos, evaluamos nuestra relación con todo el mundo. ¿Cómo está? Pero es necesario pues que consideremos esa buena relación como una muestra en la cual si nosotros necesitamos algo, si nosotros preguntamos algo, tengamos pues esa respuesta con el mayor agrado, con el mayor agrado. Así es que eso de consolidar, pues a poco quedaba porque aquellos mostraban señales de morir. Ya, el Señor les está diciendo que retengan lo que ya tienen. No lo arriesguen a perderlo. ¿Por qué? Porque si ya lo lograron, pues reténganlo. No lo pierdan, no lo dejen ir. Es necesario pues que nosotros veamos, analicemos eso. La última oración del día tendrá que ser pues la que evalúe realmente nuestra posición con el Señor. Si el Señor ha puesto algo en nuestros corazones durante el día para poder hacerlo, y si nosotros le pusimos una excusa para no hacerlo, entonces ¿qué sucede? Pues si él puso algo para que nosotros lo hiciéramos, por ejemplo el hablarle a una persona, y nosotros no lo quisimos hacer, no porque no pudiésemos, sino porque no queríamos. Entonces estamos en deuda con Él. Y por eso es que les dice que retengan lo que ya tienen, que no lo arriesguen. Y si no se arrepienten, dice, pues vendrá como ladrón en la noche. Y ni cuenta se van a dar, ¿verdad? Entonces, habían comenzado proyectos, de seguro, habían comenzado proyectos, pero que no los habían terminado y no los habían llevado a buen fin, ¿verdad? Así es que uh, les advierte pues que tienen que guardar lo que ya tienen, no exponerlo, no, pues, y que tienen que comenzar a ganar otra vez, ¿verdad? Que se arrepientan, dice, eh, de su falta de vida y que no despertarán, ¿verdad? Eh, en la manera esa en que él va a llegar, porque ni se van a dar cuenta, ni se van a dar cuenta. Entonces, es necesario que nosotros veamos eso, porque nosotros hemos escuchado la palabra del Señor y hay un está dentro de la profecía está el avivamiento que va a tener la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, ese avivamiento es el que va a llevar a todos aquellos inconversos finalmente a poder creer. Entonces, es importante que nosotros estemos preparados también para ese avivamiento. ¿Por qué? Porque ahorita se está viendo la pandemia. Ahorita se están viendo problemas financieros que comienzan, pero que ya se están viendo problemas financieros. Entonces, debemos estar preparados para ese momento, porque los problemas se van a agudizar, se van a aumentar. Entonces, debemos estar preparados porque habrá corazones que se abran hacia la palabra del Señor. Así es que Pablo usa pues en segunda de Timoteo 1, 6 y 7 lo que dice, por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Imagínense qué bonito. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está, dice, en ti,
por la imposición de mis manos. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, si en nuestro ser existe la voluntad de trabajar para las cosas del Señor o retribuirle un poco de todo aquello que Él nos dio, el Señor lo va a dar. El Señor nos va a mostrar cómo Él nos pone en no solamente la voluntad, sino también las circunstancias para que podamos pues obrar conforme a su voluntad y que podamos pues retribuirle algo con eso del dominio propio, ¿no? Entonces, reconozcamos pues si estamos creciendo en la fe. Hay que recordar pues que es importante crecer en la fe, no quedarse en el camino, ¿verdad? Bueno, el versículo 4 nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice, que no han manchado sus vestiduras y andarán, dice, conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Fíjese qué promesa más hermosa. Hay algunas personas, dice, así como que contadita le está diciendo, ¿no? Algunas personas contaditas que no han manchado, dice, sus vestiduras. Qué hermoso, el Señor reconoce las cosas que no están haciendo y reconoce también a todos aquellos que no habían pecado, que no habían pecado, que no habían hecho eso de la idolatría. Así es que no habían manchado, dice, sus vestiduras con el mundo y andarían con nuestro Señor Jesucristo con vestiduras blancas. Es importante. En el cielo, pues, o sea, nosotros como obreros del Señor vamos a vestir de blanco. Entonces es necesario pues que estemos preparados, pero que trabajemos agradeciéndole todo lo que Él nos ha dado. El versículo número 5 está muy bonito, dice, el que venciere será vestido, dice, de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es importante que nosotros le pongamos atención a eso porque la Biblia nos dice pues que el que le negare aquí ante los hombres, nuestro Señor Jesucristo lo va a negar frente al Padre. Entonces, no es aquello de que vamos a nada más a llenarlos la boca de decir que conocemos a Dios. No, no, no. Él sabe quién lo conoce y él sabe quién no. Allá en Tito 1:16 nos dice pues de que manifiestan conocer al Señor, dice, pero con sus obras lo niegan. Es importante pues que nosotros reflejemos la presencia del Señor en nuestras vidas en todo lo que hagamos. Sin embargo, pues aquí lo está diciendo, ¿verdad? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Y por último, pues dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es necesario que nosotros tengamos pues esa acuciosidad de poder evaluar nuestra presencia, nuestra posición
con relación a nuestro Señor en todo momento. Así es que hagámoslo cada noche. Preguntémonos pues si el Señor pues nos ha dado una orden o algo que hagamos durante el día y si lo hicimos o no lo hicimos. Así es que pues eh, evaluemos constantemente. ¿Por qué? Porque así podemos corregir mucho más rápidamente y no tendríamos pues que estar en la posición en que está esta iglesia, donde el Señor pues les escribe y les dice, ¿no? Entonces, pongan atención, hay que dar frutos, hay que tener esa muestra, hay que dar esa muestra de que todo lo que nosotros hagamos lo hacemos por el Señor de corazón, que no lo hacemos por agradar a los demás, lo hacemos de corazón. Entonces, eso también pues lleva a poder comprobar el hecho aquel de que estamos agradecidos. Un corazón agradecido es un corazón fiel. Ahí no lo vamos a negar. Entonces, vamos a mostrar ese corazón agradecido, ese corazón fiel en todo lo que nosotros hagamos. Como les decía al principio, pues hay muchos que dicen que hacen obras de caridad, pero las hacen por lástima. Y la lástima no mueve al corazón. La lástima lo único que da pues es un sentimiento que no vale la pena para ni mencionarlo. Pero la misericordia es la que nos lleva a poder obrar con amor. Es necesario pues que nosotros lo veamos de esa manera. Bueno, entonces hablemos de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hablemos de todo, de todas las maravillas que Él nos ha mostrado. Hablemos de la respuesta que Él nos ha dado a todas nuestras oraciones. Es necesario que nosotros pues pongamos en, en nuestros labios el agradecimiento. ¿Por qué? Porque el testimonio es algo que se dice, es algo que los demás escuchan, es algo que lo transmitimos con esa fuerza, con esa energía, con esa claridad. Pero muchos no tienen ese testimonio. ¿Por qué? Porque es que me da pena. No, no, no. De ninguna manera. No debe darle pena el agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho. Pero hay quienes, pues, como le digo, se guardan la honra y se guardan todo el honor y creen que porque son lo que son, lo han hecho. No, no. Hay que recordar, pues, que sin Él no somos nada. Dice que no le podemos ni cambiar el color al pelo. Y sin hablar de los tintes ni nada por el estilo. Así es que, bueno, por último, mire, un cristiano agradecido y totalmente comprometido con Dios es lo que Él quiere ver en nosotros. Si nosotros realmente pues reconocemos todo lo que Él nos ha dado, reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, qué mejor cosa que agradecerle. Amados hermanos, es necesario que nosotros llevemos a ese nivel el agradecimiento. Que veamos también si estamos creciendo en el conocimiento de Él, si estamos aumentando el conocimiento de Él. ¿Por qué? Ve? Porque si lo aumentamos el conocimiento, también vamos a poder confiar más en Él, a poder tener pues esa confianza definitiva. Así es que les los exhorto para que sigamos adelante conociendo la palabra del Señor, para que sigamos adelante dándole pues a Él honra y gloria por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y que hagamos pues seamos fieles a Él,
que no ni con el pensamiento le quitemos pues la importancia que Él tiene en nuestras vidas y que podamos pues obrar llevando a alguna persona, llevando a alguien a los pies del Señor. Que el Señor los bendiga inmensamente, amados hermanos.